hay algo que tenemos que aceptar, que la vida está llena de problemas. En la vida enfrentamos muchos conflictos y de diferente índole, y hay algunos muy pequeños, muy sencillos, fáciles de resolver, y hay algunos otros problemas muy grandes, muy delicados, donde se juega uno hasta la vida, se juega muchas cosas, se juega el futuro de la familia, por ejemplo. En fin, sí, la vida está llena de problemas, y repito, de todo tamaño y en todas las áreas de la vida. También cabe decir que hay problemas de índole terrenal, natural, y hay otros problemas que también son los muchos, es los problemas espirituales, las luchas espirituales, las guerras espirituales. Y tenemos que aprender cómo se resuelven todas estas cosas, todos estos conflictos. La mejor enseñanza, la mejor manera de cómo resolver todos estos problemas y conflictos de la vida diaria, de la vida personal, la mejor forma es usar las estrategias bíblicas, lo que Dios nos aconseja en la Biblia. Hay un problema muy generalizado que tenemos los hijos de Dios, los cristianos, y es que a veces queremos entender la vida de una manera muy simplista. Creemos que todos los problemas se resuelven con la misma estrategia. Y si es un problema económico, no, hombre, mira, tú alaba al Señor. Y si es un problema con la esposa, con el esposo, tú alaba al Señor. Y vas a ver cómo todo esto se va a poner en orden. Hay un problema con un hijo, hay un problema en tu trabajo, tú alaba al Señor. Y eso es una ignorancia total. En el pueblo de Israel muchas veces se enfrentó guerras, muchísimas veces. Y las estrategias que Dios le daba a su pueblo fueron muy variadas, muy diversas, completamente diferentes. Las enfermedades también, por ejemplo, a veces queremos enfrentar con así todo tipo de molestias y de enfermedades, igual, con una misma estrategia. Dios no trabaja de esa manera. El mismo Señor Jesús, o los apóstoles, los discípulos, vemos que ante diferentes enfermedades, lo hizo también Elías, Eliseo, ante diferentes circunstancias de enfermedades, Dios daba diversas estrategias. Entonces no querramos simplificar a Dios y engañarnos pensando que si el año pasado apliqué esta estrategia y me fue bien, voy a volverla a aplicar. Y si algún conocido mío, un amigo, pasa por alguna situación parecida, le voy a dar la misma receta. No es así, de ninguna manera. La Biblia nos habla de la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme gracia del Señor. Hay muchas maneras que Dios tiene de hacer las cosas,
Por eso es que tenemos que estar perfectamente conectados con el Señor, escuchar al Señor, y Él nos dará las estrategias. Su Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a decir cómo y cuándo y qué debemos hacer. En otras, pues el consejo bíblico es el más correcto, porque sí hay consejos muy específicos que Dios da en su palabra para diversas situaciones. Entonces, a veces muchos conflictos que enfrentamos es por culpa nuestra, por falta de sabiduría, por falta de sabiduría. Pero hay una gran sabiduría en la palabra del Señor que nos dice cómo debemos hacer las cosas, la ciencia de cada cosa. Entonces, entendámoslo así. Tú enfrentas muchísimos problemas, muchos conflictos. Y Dios te irá dando las diferentes estrategias de las que debes echar mano. A veces será callar, a veces será esperar, a veces va a ser pelear, a veces sacar la espada, a veces va a ser huir. Hay muchas formas, a veces a través de la alabanza, a veces a través de la palabra del Señor, a veces levantando el escudo de la fe, a veces usar el nombre de Jesús y muchísimas más. Estas solo son algunas, pero hay muchísimas estrategias para enfrentar y resolver las cosas de la vida. Entonces, abrámonos para entender mejor la perfecta voluntad del Señor para nuestra vida. ¿Por qué doy esta introducción? Pues es que dentro de uno de los conflictos que ha enfrentado el pueblo de Dios, estoy en Isaías capítulo 36, y vemos que ahí enfrentan otra situación. Allá con Sanbalat también hubo otra situación, con Goliat otra diferente. Y así, las diferentes épocas del pueblo de Dios, Dios siempre estuvo allí para guiarlos. Seamos sabios y entendidos. Seamos sabios y entendidos. Conozcamos al Señor. Vemos cómo hay aquí una serie de amenazas tremendas, y viene una palabra en contra de la autoridad. Como dije en el último video, sí, muchas veces va a haber personas que van a venir a ti hablando en contra de tu autoridad, para decirte que no le creas, que no confíes, que te está engañando. Mirad, que no os engañe Ezequías. Ezequías era el rey de Judá. Si te dice, Jehová nos librará. Fíjate nada más, qué terrible. Este es un ataque espiritual que se está metiendo hasta las mismas entrañas de la fe. Palabras de las tinieblas diciendo, ni creas que Dios te va a ayudar. Ni creas. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra, de la mano del rey de Asiria? El rey de Asiria ya había peleado con otras naciones que tienen sus dioses, pero sus dioses no pudieron defenderlos del rey de Asiria. El rey de Asiria conquistó todos esos pueblos y pensó que era igual con Judá.
¿Dónde está el Dios de Amar y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? ¡Wow! No sabe este cuate dónde se metió, ¿eh? No sabe la blasfemia que está diciendo. Dios le va a hacer tragar sus palabras, va a comer el polvo. Fíjate, el nivel de insulto, de difamación. ¡Qué blasfemia tan tremenda! Pero ellos callaron y no le respondieron palabra. Estaba este hombre, era el Rabsaces enviado por Sennacherib, que era el rey de Asiria. Y ellos estaban hablando pues a favor de su rey de Asiria. Y estaba amenazando al pueblo, estaba amenazando a los líderes, déjame decirlo así, a los líderes de Jerusalén. Pero ellos callaron. Ante el insulto, ante la blasfemia, ellos callaron. No le respondieron palabra. Yo creo que, como me encantaría una predicación, hacer una predicación. Todos estos videos que subo no son predicaciones, son estudios bíblicos. Cómo me encantaría hacer una predicación sobre esta parte, o un estudio bíblico serio sobre esto pero ellos callaron y no le respondieron palabra. El Señor también, el Señor Jesús, la noche en que lo enjuiciaban, ¿verdad? y lo condenaban, a mí no me respondes, le dijo aquel rey, ¿verdad? Y el Señor callaba. El Señor callaba. Una de las estrategias que debiéramos usar frecuentemente es: cállate la boca, cállate, calladito, calladita, te ves más bonita. Esa es una de las estrategias más poderosas que un ser humano puede usar ante conflictos delicados, serios. Calla. No contestes, no digas nada. Y es una de las más difíciles. Esta es una de las estrategias más poderosas y es una de las más difíciles de aplicar. Callar. No, y cuando te están insultando, y que no te insulten a tu mamá. No. En México hay un silbido, una musiquita de... Es uno de los insultos más tremendos en México. Un insulto es un insulto materno. Pueden insultarte a tu papá, a tus hijos, pero que no te insulten a la madre. No. Y quedarse callado. Wow. Este fue un momento importantísimo, importantísimo. Pero ellos callaron. Están insultando a tu Dios. Están insultando a tu pastor. Están insultando a tu papá y a tu mamá. Y ellos callaron.
No contestaron palabra. Wow. No, porque se nos sube el apellido. Se nos sube el coraje. La carne brota y nos encendemos en la ira hoy. Pero ellos callaron. Y no le respondieron palabra. No siempre hay que contestar. No siempre hay que responder. El diablo es muy provocador. Te dice insultos de todo tamaño. Insultos, bueno, terribles. Insulta tu dignidad, insulta tu cuerpo, insulta a tu familia, se burla, te amenaza. Pero muchas veces lo mejor es cállate la boca. No contestes. Y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Ay, Dios mío, qué cosa tan bella, qué maravilla, ¿eh? No respondieron palabra. ¿Y sabes por qué? Porque eran obedientes. Obedientes. A los hijos de Dios nos falla mucho la obediencia. Nos falla muchísimo, demasiado, por ignorancia, porque tenemos el modelo del mundo para obedecer en lugar de tomar el modelo bíblico, el modelo de Dios para obedecer. ¿A quién? A tu autoridad. Y el esquema está perfectamente establecido en la Biblia. La esposa debe obedecer a su marido. Los hijos deben obedecer a sus padres. Las ovejas deben obedecer a sus pastores. Se debe obedecer a la autoridad. Se debe obedecer toda institución humana. Se debe obedecer a Cristo. Se debe obedecer a Dios. Se debe obedecer al patrón, al jefe. Toda autoridad puesta por Dios, hay que obedecerle. Ruego a mi Padre Celestial que más adelante me permita hablar sobre la obediencia. Ya subí un video hace ya 2 o 3 años. Creo que se llama Serás más feliz si obedeces. Creo que así se llama. Pero quiero subir uno hablando de todo lo que implica la obediencia, aprender a obedecer. ¿A quién se obedece? ¿Cuándo se obedece? ¿Cuándo no se obedece a la autoridad? ¿En qué sí? ¿En qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Los argumentos que hay en contra de la autoridad. Tenemos muchos argumentos para rebelarnos contra la autoridad y no obedecerle. Tenemos muchos argumentos carnales
para negociar la obediencia con la autoridad. Es tremendo. Pero cuando aprendemos la obediencia espiritual, la obediencia perfecta, la obediencia total, la obediencia absoluta, entonces seremos como estos. No le respondieron palabra porque el rey, o sea, su autoridad, así lo había mandado y ellos obedecieron. Ellos obedecieron. Nos falta mucho, ¿eh? Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a su rey, a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsés. Vinieron ahora con su autoridad. Pero ya venían con duelo. Ya habían rasgado sus vestiduras. Y le contaron al rey Ezequías. Así, y así, y así, y así. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestiduras, sus vestidos, y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Acaban de decirle todas las amenazas. Todo lo que le mandó decir Senaquerib, rey de Asiria. Todo lo que dijo que iba a hacer. La burla que hizo de Jehová. Todo. Entonces el rey, ¿qué fue lo que hizo? Fue a presentarse en la presencia de Jehová. Esa es una estrategia fantástica. Fantástica. Y tenemos que tenerlo muy claro. En muchas cosas que enfrentamos en la vida, no vamos a la presencia del Señor. No vamos a escuchar la voz de Dios. No vamos a escuchar el consejo del Señor. Y vino a la casa de Jehová. Vino ante el trono de Dios. Fue a la iglesia, fue al templo a buscar el rostro de Dios. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio. Ahora, juntó a los más importantes de su pueblo y los envió al profeta Isaías, hijo de Amós. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Atención con esto. ¿Qué hizo? Fue a la casa de Jehová y después juntó a su gente y los envió ¿a dónde? A buscar al profeta Elías. Primero fue a humillarse delante de Dios para recibir una estrategia. Y recibió la estrategia, ¿cuál? Ve a buscar a mi siervo. Él tiene palabra. Él tiene consejo. Ve a buscar a mi siervo. ¿No te parece que esto es maravilloso? Pero maravilloso. Estrategias para enfrentar los conflictos. No, hay muchos cristianos y cristianas que creen que
Ellos solos con Dios van a resolver todo. Y se olvidan de que Dios tiene sus siervos, pastores, profetas, apóstoles, consejeros espirituales. Y no quieren ir con ellos. No quieren ir con ellos. Voy a decir algo muy delicado, muy grave. Póngame mucha atención. Por favor, póngame mucha atención. En las congregaciones hay cristianos ricos y pobres. Hay cristianos ricos y hay pobres. Y la sabiduría no tiene que ver con la riqueza. Lo que le quiero decir, que en el pueblo de Dios encontramos muchas veces gente pobre, hombres pobres, mujeres pobres económicamente, pero con una gran sabiduría de Dios, una gran sabiduría de su palabra. Y encontramos a veces gente muy rica que tiene cierta sabiduría humana del mundo, mas no la sabiduría del Señor. Y muchas veces sucede que aquel rico, aquella familia rica, pasa por problemas, pero no le gusta ir a recibir el consejo de alguien que es más pobre. Y menosprecia la sabiduría de Dios que hay en aquellas personas que han buscado al Señor, que se han llenado del Señor, que tienen abundante palabra del Señor, que tienen los frutos del Espíritu Santo y el conocimiento y la verdad que el Espíritu Santo les ha dado. Son hombres y mujeres llenos del Señor, pero que a veces gente rica dice, ¿y qué me va a enseñar ese? No, yo no voy a ir con ese. Yo lo he visto muchas veces. Yo lo he visto muchas veces. Cuidado, porque a veces los ricos de la congregación solo buscan a ricos de la congregación o de otras congregaciones, otros ministerios espectaculares, para que ministren sus vidas, para que aconsejen sus vidas. Cuidado con eso, Y te voy a decir, a ver, ¿de quién estamos hablando? Del rey. ¿Y a quién juntó? Pues a los más importantes en su reino, porque estaba enfrentando un problema muy grave. Ok, ¿y a dónde lo envió? ¿A dónde lo envió? Con Elías. ¿Y Elías era rico o era pobre? Yo sé lo que te hablo. Busca la sabiduría de Dios. No busques al hombre. Bueno, y ellos fueron. Así ha dicho Ezequías. Ya llegaron con Elías, Día de angustia, de represión y de blasfemias este día. Porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Hay gran angustia en mi pueblo, hay amenazas. Estamos a punto de ser atacados por un ejército devastador. Y le dicen, quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsaces, al cual el rey de Asiria su señor envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Vino a insultarnos, vino a amenazarnos,
Dios es testigo porque Dios escuchó esas palabras. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Van y le suplican ¿a quién? Al siervo de Dios. Un siervo consagrado. En este tiempo hay hermosísimos siervos y siervas consagrados al Señor. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías. Y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, o sea, vayan con el rey Ezequías. Así ha dicho Jehová, Padre Santísimo. Padre, qué maravilla. Cuando un verdadero siervo del Señor dice, así ha dicho Jehová. No como el otro blasfemo, el mentiroso aquel que dijo, Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Y eso es una mentira. Ahora el verdadero siervo de Dios dice, así ha dicho Jehová. No temas, porque las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria, he aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra. Y haré que en su tierra perezca a espada. Palabra de Dios. Esta sí es palabra de Jehová, que no vino directo de Jehová, sino a través de un siervo de Dios. He aquí yo pondré en él un espíritu. Pero la primera palabra fue, no temas. Así ha dicho Jehová, no temas. Ya, con eso. Así ha dicho Jehová, no temas. Cuídate, amado hermano, amada sierva del Señor, de no llenarte de miedo ante todas esas cosas que enfrentas en la vida. No temas. No temas. Yo estoy al tanto, yo he escuchado, no temas. Yo me encargo de ellos. No temas. Yo voy a poner un espíritu en él y va a oír un rumor y se va a devolver a su tierra. Y allá haré que perezca. Vuelto pues el Rabsaces, halló al rey de Asiria que combatía contra Libna. Pues sí, ese rey era bien peleonero, peleaba aquí, peleaba allá, peleaba acá, quería pelear con Jerusalén, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. O sea, había peleado contra Laquis, ahora estaba peleando contra Libna. Mas oyendo decir Tiraca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacer entreguerra, al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria, buscando aquí generar una confusión. Sí, una de las formas en que el enemigo va a tratar de envolverte es, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Haré esto? ¿No haré esto otro? ¿Estaré bien? ¿Estaré mal? ¿Será esta o no será la voluntad de Dios?
confusión. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria en todas las tierras que las destruyeron. ¿Escaparás tú? Siguen tratando de amedrentar. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Josán, Arán, Reneb y a los hijos de Edén que moraban en Telazar? Fíjense bien, esto es tremendo. Ya había sido enviada una palabra de Dios a Ezequías. Y el diablo no se rinde. Sigue enviando palabra de muerte, palabra de temor, palabra de amenazas, palabra de confusión. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iba? ¿Dónde están? Que no se te olvide que he destruido muchas ciudades, muchos pueblos. ¿A poco tu Dios te va a librar? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó. O sea, le enviaron amenazas y las leyó el rey. ¿Y qué hizo? Y subió a la casa de Jehová. Volvió a ir al templo, volvió a ir a la presencia del Señor. Y las extendió delante de Jehová. Las puso a los pies del Señor. ¿No te parece que tenemos mucho que aprender? Porque nosotros a veces nos confundimos, a veces dudamos, a veces entramos en temor, a veces entramos en mucha duda. Se nos olvida quién es el Señor, el poder del Señor. Entonces Ezequías oró a Jehová, diciendo: Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Amén, amén. Oración poderosa, oración con entendimiento, con conocencia de saber quién es Jehová de los ejércitos, el que hizo los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso. Ese es tu Dios. El Dios de Ezequías es tu Dios. El Dios de David es tu Dios. El Dios de Elías es tu Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Pablo. El Dios de Daniel. El Dios de Eliseo es tu Dios. Amén. Amén. Quiero cerrar aquí esta meditación, porque quiero dejarte con esa confianza y que percibas espiritualmente el Dios maravilloso que nos ama, que nos guarda y que en todo tiempo está con nosotros, está con toda tu casa, está contigo donde quiera que estés. Un Dios que siempre está ahí, presto para escucharte. Amén, amén. Dios anhela que estemos en su presencia, que vayamos allí, ante su trono de gracia para suplicarle el oportuno socorro. Dejemos de confiar en el hombre, dejemos de confiar en nosotros mismos, dejemos de confiar en las riquezas, dejemos de confiar en caballos, en todas aquellas cosas que los hombres confían.
Ezequías puso las cartas malditas que le enviaron, las puso delante de Jehová. ¿Qué te parece si tú pones tu vida delante de Jehová? Pon a tus hijos, pon a tus padres, pon a tu esposa, esposo, ponlos delante de Jehová. Espera en Él y confía en Él. En el próximo video miraremos el resto de la oración y la estrategia que en la presencia de Dios, y solo en la presencia de Dios, podemos obtener la victoria. Amados hermanos, muchas bendiciones en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, que es Dios de todos los reinos de la tierra y que hizo los cielos y la tierra. Amén.